Bienvenidos a la Copa de Paracelso, donde cada capítulo hablaremos de noticias, mitos o casos clínicos acerca de la farmacéutica. Yo soy Alberto y hoy me acompaña de mi lado derecho Dani. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Un placer estar aquí con ustedes, Alberto. De mi lado izquierdo Janet. ¿Cómo andas? Muchas gracias por la invitación. Mitch. ¿Cómo estás? Hola, Alberto. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y Cindy. ¿Cómo andas? Hola Alberto, muy bien, gracias. Bueno, hoy les hablaremos del caso de la talidomida. This could be us. So back to what I was saying. Could be us. ¿Qué conocen de la talidomida? ¿Qué han escuchado? ¿Qué es lo que saben? Antes, obviamente antes de hacer la investigación, ¿verdad? Pues muy buena pregunta porque la verdad solamente sabía que dañaba a los niños, bueno, a las embarazadas, pero nada más. Sí, Yo sabíamos de solamente, la... Ah, adelante, perdón Dani, compañera. no pasa Dani, va. Pues yo solamente sabía de que causó como una gran controversia en el mundo de la medicina, en, pues ya hace bastantito tiempo. Yo solo que empezó a causarle malformaciones a los recién nacidos y daños a las mujeres embarazadas. Yo tenía el conocimiento de que fue un gran fármaco en su momento, pero que terminó con un final bastante malo para los bebés que nacieron. Sí, creo que todos tenemos el... Bueno, vamos al mismo punto de que les afectaba a los bebés de las personas que estaban embarazadas. En ese proceso de embarazo es cuando les afectaba. También para argumentar un poquito más, yo recuerdo que se hablaba de un enantómero que como tal el medicamento tenía las dos partes del enantómero. Este, Obviamente todos recordamos que el enantómero es la parte como derecha y la parte izquierda, como si fueran las manos. Para la audiencia que no conoce es como si fueran las manos. Es un enantómero. Al ponerlas así, son iguales, pero si las ves así, pues obviamente son diferentes, ¿no? Recuerdo que según el fármaco es el que tenía las dos moléculas y la parte derecha era la que era la mala, vaya. Pero sí, creo que llegamos al mismo punto de que les hacía daño a los bebés en gestación. Sí, es que es como lo más escuchado. Sí, y como fue un caso muy escuchado en todo el mundo, lo único que se mencionaba era sobre el daño que le provocaba a los bebés. Sí. Y pues, para la audiencia que no conoce un poquito más allá del tema, pues les vamos a hablar un poco de esto. Entonces, vamos a empezar por el inicio, vaya, un poco de su historia. Primeramente, la talidomida como principio activo fue descubierta por la farmacéutica alemana Chemie Gutertag, es alemana, en abril de 1954. Esta misma empresa la comercializó en Alemania localmente con el nombre de Contergan el 1 de octubre del 57, o sea, 3 años después de que se descubrió como tal. Como les mencionamos previamente, pues lo utilizaban las embarazadas. ¿Y por qué las utilizaban? Porque principalmente iba contra las náuseas, mareos, que, que les causaba en un embarazo. Todos sabemos que en un embarazo normal las embarazadas siempre sufren por lo regular de estas dos partes y pues esta era una alternativa muy buena para poder aliviar estos malestares. En abril de 1958, la empresa Distillers introdujo la talidovida al mercado del Reino Unido con otro nombre, en este caso era Distaval. Algo que no mencioné anteriormente es de que
en Alemania se comercializaba sin ninguna receta, de forma libre. O sea, cualquiera lo podía comprar aunque no tuviera receta. Pero ya en el Reino Unido se introdujo esto de que solamente con receta podías conseguir la talidomida. Y después llegó el boom y pues se vendió a más de 40 países con diferentes nombres, nombres comerciales, dependiendo. Pero en realidad sí fue muy usada. Y para entender un poquito más, en su estructura química tenemos que se deriva del ácido glutámico y está formado por un anillo de levotalimida y un anillo de dextroglutaramida. Editor, pon la molécula aquí, por favor, para que la vean. Aquí. Como les dije anteriormente, pues al inicio contaba con los dos enantiómeros, el R y el S. Aquí, editor, aquí ponlo, por favor. Gracias. Pero, como tal, cuando la población se dio cuenta de todo esto, este, Cindy, tú tienes un poco más de esta información, así que no nos puedes compartir. Sí, claro. Pues un poquito después de que se dio su introducción en el mercado de la talidomida, se empezó a producir un espectacular incremento de niños nacidos con una enfermedad llamada focomelia y otras alteraciones que eran muy graves genéticamente. Estas como la ausencia o la reducción de extremidades, ya sean las superiores o las inferiores. También se notó unas malformaciones en los órganos internos y alteraciones tanto auriculares y visuales. Pero el primer bebé con una afectación congénita nació un diciembre de 1956, para ser más específicos, donde se dio a entender que la empresa alemana Grunenthal distribuía muestras gratis de la focomelia a varios empleados, y el bebé de uno de sus empleados fue el primer afectado. Ya después, a lo largo de los años entre 1960, ¿qué? La cagaste. ¿Por qué? Dijiste, repartían focomelia. Ah, Focomelia es la sí. enfermedad. No. Ah, Sí. perdón. Bueno, recapitulando el error, era de que estaban repartiendo talidomida. No, no focomelia, focomelia es la enfermedad. Sí, no manches. Qué Ya lo cagado. Toma un lamento. bebé sin extremidades, ¿no? Bebés gratis. Te lo regalo, es un regalo de Navidad. Por tus años de servicio en la empresa, ten un bebé sin extremidades. Pago por horas extras. Nah, ya se están pasando. Humor negro. Bueno, Ya, ya, ya. Sí. recapitulando la información, era que entre los años 1960 y 1961 se hizo un gran consumo de talidomida durante el embarazo y las malformaciones empezaron a volver cada vez más graves. Pero en 1960, el 10 de noviembre para ser más exactos, la Food and Drug Administration hizo que se denegara la petición de la comercialización de la talidomida en Estados Unidos. Esto porque ya se tenía el miedo de que empezara a producir efectos sobre los fetos. Pero una empresa alemana en el 26 de noviembre de 1961 realizó un artículo donde estaba señalando la existencia, donde existen los efectos teragénicos de la talidomida. Pero aún así, en 1961 la talidomida fue retirada completamente del mercado en Alemania, en Reino Unido y en Australia. Hasta que otra vez en 1961, pero esta vez el 16 de noviembre, la revista británica The Lancet publicó la carta que realizó un ginecólogo australiano, advirtiendo que sí existen realmente las malformaciones congénitas, pero estas solamente aparecían entre el 1.5% de los bebés nacidos, ya que la incidencia de estas malformaciones entre las mujeres que habían tomado la talidomida durante el embarazo llegaba a alcanzar aproximadamente un 20% de la afectación. Y bueno, aquí agregándote, pues es que era muy obvio, ¿no? Como les comenté, se utilizaba para las náuseas y mareos. O sea, era obvio que sí tuviera una gran incidencia en los bebés porque pues, era muy usado. Pues sí se esperaba, pero yo creo que como
a las mamás les preocupaba más tratar de superar o no tener tantos mareos y tantas náuseas, no les importó ya no si se lo tomaron. Sí, O sea, realmente se escucha como que egoísta, pero nada más pensaron en ellas. sí, y Totalmente, solo buscaban aliviar sus padecimientos en vez de preocuparse por lo que podría pasar después. Ajá, como que siento que dijeron, bueno, el bebé va a estar 9 meses en mí, pero no en esos 9 meses voy a sufrir, así que prefiero tomarme algo para que me lo quite y ya lo que tenga que pasar, lo que tenga que pasar. Como dirán las abuelitas, ya Dios dirá. Bueno, que no te creas, que también es la otra parte que dicen que las personas que ya tienen bueno, que sufren de estos efectos, dicen que fue provocado, que el gobierno se las ingenió para que las mamás pudieran ser afectadas. sí, pues, Pero, ¿qué gana el gobierno con personas sin extremidades? pero es que no lo sabían. O sea, antes de... Lo daban porque descubrieron que servía para eso, pero no... está esta parte de la farmacovigilancia. Todos sabemos La- que después, en el proceso de investigación, en la fase 4 ya es toda la farmacovigilancia y esta ya dura muchos años. Y esto ya se demostró después, o sea, no fue de que luego, luego. También se empezó en el 54 y se comerció en el 57, entonces no hicieron demasiadas pruebas. Y como lo mencionó Cindy, o sea, la empresa le daba a los trabajadores, hey, tómate esto. Y también hay que remontarnos a los años, porque en los 50, pues aún así había muchas mujeres que tenían muchos hijos. O sea, todavía no era como hoy en día que ya es muy raro que una pareja tenga más de dos hijos. O sea, siento que también eso es un punto que tuvo que ver. Y retomando lo que dice Janet, creo que las mamás pensaron un poco como habló cuando empezó lo de las elecciones, de que el PAN estaba haciendo que el coronavirus llegara para hacerlo quedar mal en su presidencia. Como de, como que, ¿qué ganan haciendo eso? Sí, es negocio, termina siendo un negocio. Pero bueno, eso es lo que sabían hasta ese entonces. Hoy en día ya tenemos más estudios, ya se sabe con mayor eh, exactitud, podríamos decir, qué es lo que hace. Para eso tenemos a nuestro compañero Dani. Dani, tú tienes farmacodinamia, perdón, y pues esto nos ayudaría más a entender por qué pasa el problema. Sí. Bueno, esa parte es un poco más complicada, espero puedan seguir un poco. Bueno, en la farmacodinámica, los efectos antiinflamatorios de la talidomida son atribuidos principalmente a la inhibición del factor de necrosis tumoral alfa, la inhibición de la quimiotaxis de los neutrófilos y los linfocitos. Además, inhibe la fagocitosis por los neutrófilos y los macrófagos, perdón. El efecto de la talidomida sobre el factor de necrosis tumoral alfa está mediado por la aceleración de la degradación de su ARNM. Sobre la inmunidad celular se ha demostrado inhibición de la transformación linfoblástica inducida por la fitohemaglutidina en los linfocitos humanos con relación a las citoquininas. La talidomida también inhibe selectivamente la producción de la interleucina 1B, la interleucina 6, la 12 y el factor de necrosis tumoral alfa, interfiriendo en la respuesta inmune celular. Sobre las células da lugar a la inversión de la relación CD4 y la CD8. La talidomida también transforma la respuesta TH1 a una respuesta TH2. Induce y favorece la producción de la interleucina 4 y la 5 e inhibe en forma significativa la producción del interferón gamma y la supresión de la proliferación de células tumorales. Sobre las moléculas de adhesión, la talidomida regula negativamente la beta-2 integrina, o sea, la CD18, y en menor grado la beta-1 integrina, la CD29, perdón, y la alfa-4 integrina de los leucocitos circulantes. Sí, ¿No entendieron? recapitulando un poco. Sí, 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 pero para la audiencia que no nos entiende, pues prácticamente nos está diciendo
que es ay, se me fue la palabra, ¿me pueden? ¿Teragénico? Teratogénico. Ajá, Eso. teratogénico. O sea que puede producir algo malo. En Sí. conclusión, en palabras sencillas, Exacto. produce un mal. Producen mal, algo te mueve y te afecta, básicamente. Significa peligro, fin de la historia. Justo. Y también pues es importante saber el mecanismo de acción, o sea, como tal la farmacocinética. También para que se entienda un poco esa parte de lo que de la farmacodinamia. Eh, Mitch, tú tienes esa parte, ¿no? Sí, bueno, yo les explicaré un poquito más sencillo lo que explicó mi compañero, por otro lado, que es el mecanismo de acción. Bueno, esto empieza con la talidomida, que actúa sobre la expresión de las moléculas de adhesión y las integrinas. Estas son cruciales para la interacción matricelular y la adhesión de las células sanguíneas al endotelio. Sobre las inmunoglobulinas, esta produce disminución de los niveles circulantes, así como de la cantidad, de complejos inmunes. Y respecto al efecto teratogénico, este podría explicarse por la inhibición en la formación de nuevos vasos sanguíneos durante el desarrollo embrionario, esto principalmente en las extremidades. Esta inhibe la angiogénesis, que es inducida por el factor de crecimiento endotelial vascular, la cual tiene mecanismos tales como la inhibición de la TNF-alfa, la cual justifica su uso en enfermedades cutáneas en las cuales la elevación de esta citoquina es importante para su patogénesis. Sus principales efectos sobre la respuesta celular y producción de anticuerpos son relevantes en cuanto al uso del campo de los trasplantes de órganos y en aquellos pacientes donde la inmunidad celular está comprometida. Entonces, al ser un potente inhibidor de la angiogénesis, se puede usar en las enfermedades en las que la proliferación vascular podría llegar a causar un efecto nocivo. Aquí dijiste una palabra muy clave, que es lo de inmunocomprometido, porque como bien sabemos, una embarazada está inmunocomprometida porque como tal sí es algo extraño al cuerpo. Entonces está inmunocomprometida y por eso se daba más esto de, de los efectos que tenía en esos tiempos. Claro, a fin de cuentas, pues un embarazo es un agente externo en tu cuerpo, entonces, pues el cuerpo tanto puede aceptarlo como puede rechazarlo, y en este caso la talidomida solo fue eh, un efecto colateral que dañó al producto que estaba dentro del cuerpo, causándole un daño, rechazándolo, y fue potenciado por esto. No sé si sea tal vez porque en esa época no había como que tanta precaución con las embarazadas, pero, o sea, si lo veo como que en el sentido de ya ahorita, ya que varios medicamentos ya tienen como que la figurita de la embarazada y el tachito de que no se debe de tomar, y antes era como de, ok, te sientes mal, pues no importa que te pasar. Si te llega a pasar un daño, pues ya no es mi problema, pero te ayuda a mejorarte a ti misma. Ay, perdón, se me salió Lolita Yala. No fue mi intención. ¿Ya se fue? Ya, disculpen ustedes. Perfecto. O sea, siento que sí era como que eso, de que las embarazadas, a pesar de que eran pues un grupo importante, como que no le tomaban la importancia y las trataban como una persona normal o una persona, que cualquier pastilla, medicamento que le dieran, les iba a hacer el mismo efecto que a una persona no estando embarazada. Y Claro, antes no se tenía como esa cultura de investigar qué daño podría haber en una embarazada con los medicamentos, sino que justo como mencionas, o sea, lo trataban como algo normal, como una persona común, y pues decían, bueno, tómate esto, pero pues con el paso de los años, afortunadamente ya se ha ido investigando más esto y como dices, ¿no? Ya viene indicado en el empaque que no debe de ser consumido por personas embarazadas, ya que puede causar un daño pues secundario. De hecho, no sé, corríjanme si mi dato está mal, pero
Creo que en esa época cuando un bebé nacía con malformaciones o salía mal, había personas que pensaban que era por culpa de la mamá, de que tal vez no estaba como que muy relacionada a la iglesia o que no se estaba como que protegiendo o que lo hizo no estando en un matrimonio de verdad, sino que lo hizo como que estando en unión libre o algo por el estilo y como que lo tomaban como que era un tipo castigo en vez de ponerse a pensar en sus consecuencias de que tal vez la mamá pues no tuvo los cuidados necesarios para el bebé, que empezó a hacer como que ejercicio, cosas que no debía de comer, o fumar, o tomar, o tomarse un medicamento que no debía porque no sabía qué era lo que le iba a causar. Sí, y bueno, aparte lo que dicen, o sea, no se tenía el cuidado y pues también vayámonos un poco más a la industria. Eh, Estamos hablando, volvemos a lo mismo, en los 50, o sea, como les mencioné hace un rato, o sea, esto que nos comentaron, ya como tal es moderno, ya es lo que se sabe ahorita. Todavía faltaba que digamos, que la genética diera su boom, que más tecnología se desarrollara como hoy en día. Esos también obviamente son factores que, que están ahí. Ujú. Pero precisamente siento que por esto ya se le puede encontrar otro propósito a otras cosas, como varios medicamentos que antes decían, o no vamos muy lejos, la Coca-Cola. Decían, antes era un medicamento y hoy en día es un refresco que todos toman, que todos han probado y ya no se vende como medicamento. Entonces, de la talidomida, Talidomida. eso, Salido, mita, da. eso. Soy disléxico, perdonen gente. Eh, También hoy en día ya se saben nuevas cosas y de esto nos puede hablar un poquito más Janet, que es la que se metió en ese tema. Así es. Bueno, yo les voy a explicar un poquito de los nuevos usos terapéuticos de la talidomida. Eh, pues principalmente algunas de estas enfermedades, voy a mencionar varias, han estado pues en estudio porque todavía siguen en estudio. Y pues principalmente se empezó a utilizar en el 2004, que fue aprobado para el tratamiento de mieloma múltiple, y es una combinación con dexametasona. Esto fue aprobado en el 2013 por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. La talidomida ha sido indicada como un tratamiento de primera línea en pacientes con mieloma múltiple y no son tratados a una edad mayor o igual a 65 años, porque esta edad es que no son aptos pues para recibir una quimioterapia o altas dosis, y Sí, no se usa pues ya una vinieron. moto. Ya no Y, juegan. Ya nos estaban robando oxígeno. sí, y pues no se usa como una monoterapia, sino que se indica como una terapia de combinación. Y lo que sucede es que en pacientes de 65 a 70 años es que no son candidatos porque son para un tras, Tranquila, tranquila. un Se te lengua la traba. trasplante. Ay, sí, la R siempre me ha costado mucho trabajo pronunciarla, entonces no se burlen, por favor. No te Tú dale, preocupes. tómate tu tiempo. Soy disléxico. Estamos igual. Entonces platicaba que no son candidatos para un trasplante. A estos trasplantes le llama es un autólogo hematopoyético, y pues que es por sangre periférica y es donde se hace estas combinaciones de medicamentos, pero se sigue estudiando para que siga siendo una línea de tratamiento incluyendo pues un cuarto agente en combinación con la talidomida y la dexametasona. Y pues de manera que se trabaja la talidomida en el tratamiento, también se utiliza pues para el cáncer, y no se entiende completamente todavía los cánceres, pero se necesita producir una red de vasos, como se los mencionaba mi compañera Mitch, y pues sin esta información, pues estos vasos sanguíneos
lo que van a hacer es que no va a producir los pues que sea más grande, vaya, y se queden del tamaño de una cabecita de un alfiler. Y los investigadores que se han demostrado que la talidomida pues puede ser ¿qué? El tamaño me impresionó. Sí, es muy pequeño, o sea, digo, es impresionante, pero pues sirve, funciona. Sí, pues sí. Y bueno, también otra investigación es que han demostrado que en el tracto gastrointestinal son efectivos y tienen una seguridad de uso por largos periodos en pacientes pediátricos con enfermedades de Crohn. También es muy sorprendente cómo para pues pacientes pediátricos se está utilizando esta talidomida cuando pues se tienen mucha controversia con esto. Sí, porque estamos hablando de que la teleobina provoca efectos a los bebés. Talidomida. Eso. Te lo Pues, voy a apuntar en todo, en una hoja, aquí te lo voy a poner, para que veas que dice talidomida con C. perdón, pues. Eh, que se utiliza, bueno, que le hace daño a alguien pediátrico y que hoy en día se utilice con personas en pediatría, ¿no? Pero bueno, continuemos. Otra investigación que estamos revisando también es que se utiliza en pacientes con SIDA y la respuesta clínica a varios pacientes también ha sido pues de una manera favorable, pero se sigue estudiando. Recuerden que todo esto que les estoy mencionando se siguen estudiando porque todavía no es algo que esté 100% comprobado. Y pues también la enfermedad de Behçet, que se tiene comprobado que esta enfermedad provoca úlceras en toda la mucosa gastrointestinal, dolores abdominales, diarrea y hasta necrosis en la lengua. Y la aplicación de la talidomida ha tenido una eficacia para la mejoría de las manifestaciones mucocutáneas y gastrointestinales. Finalmente tenemos a la anorexia y la caquexia, que están relacionadas con el cáncer y otros fenómenos en los que se estudia actualmente el papel de la talidomida y que pues se utilice como un posible agente terapéutico. Como ya les comentaron mis compañeros, pero en palabras un poquito más cotidianas, es que las propiedades de la talidomida pues es antiinflamatoria, antiangiogénica y inmunoreguladora y se está utilizando para el tratamiento de diversas patologías, pues principalmente las más graves, pues ya sabemos que pues la anorexia y el cáncer y pues el SIDA, que pues también te provoca cáncer, pues esperemos que estos estudios sean de manera favorable y que sí sea eficaz y no tenga un riesgo. Sí, se le está dando una segunda oportunidad y ya se está descubriendo en realidad para qué tenía que usarse, no nomás para los efectos inmediatos. Exacto. Se dan cuenta que de pasar a solamente mejorar dos cositas que eran las náuseas y los mareos, ya pasó a tener un gran, pues, Impacto. impacto en todo tipo de enfermedades. Hey, stonks. Sí, O sea, fue como que es... tuvo su glow up Pero sí, de pasar a dos cosas a que ya todo una cosa, una gran ayuda. ya está en modo Shining. Ajá. O Pero sea, sí, antes estaba en modo secundaria y ahorita está en modo universidad. ya es protagonista. Ajá. Ya Pasó logró de ser extra a ser Zac Efron en High School Musical, así. ser prota. Bueno, no tanto porque acuérdense que está en combinación con otros. Bueno, pasó Entonces, a ser el de los chinos, el amigo de Zac Efron.
Chat. a hacer chat. Pero sí, no, la verdad es que, o sea, si lo piensan, está súper bien eso que le estén dando una segunda oportunidad a un medicamento que, pues, a pesar de que causó daño, al investigarlo más, está dando muchos más beneficios que de los que se pensaban. Entonces, pues, tratar y disminuir, como dices, ¿no? Al no dejar crecer el cáncer a más del tamaño de una cabeza de alfiler, pues es un gran paso. Entonces, pues está súper bien que se siga investigando esta, pues, molécula a fin de cuentas. Sí, y es que también como que dio la pauta de, wow, esto fue un caso muy grande, es de uno de los más conocidos eh, mundialmente, y es como de, ¿qué pasa después del fármaco? O sea, a pesar de que ya lo sacaste y que sabes que al inicio sirve para algo, ¿qué tal si después te sirve para otra cosa? O en realidad, saber, con el paso del tiempo, ya nos damos cuenta cuáles en realidad son las moléculas, a pesar de ser la misma molécula, pues son enantiómeros. Entonces, eh, se sabe exactamente cuál es la que ayuda, cuál es la que se puede desechar, se puede purificar un poco mejor en esa manera. O sea, ya con el paso del tiempo, todo esto nos ha ayudado a estar en este punto de implementarlo para darle una segunda oportunidad. Y como dijo Cindy, eh, pasar de solo dos malestares comunes en un embarazo a salvarle la vida a alguien que tiene cáncer. Exacto. Creo que también como que de alguna forma le dejaron de tener miedo y dejando todo como que su tabú que tenía antes a decir, ok, pues ¿sabes qué? Vamos a hacer las investigaciones que no se hicieron en la época y en el tiempo necesario para tomarle como que una segunda oportunidad, como dijo Alberto, y ponerse como que a investigar más, realizarle más análisis para que se dieran cuenta de que realmente sí, un enantiómero provocaba un mal, pero el otro no provocaba nada, o sea, hasta al contrario, daba como que, pues, Ayudaba. ayudaba, ajá, exactamente. Sí. Sí, es lo bueno de esto de la ciencia, de que se va descubriendo más cosas a pesar de lo que ya se sabía. Y es interesante pensar de que, por ejemplo, a lo mejor algunos medicamentos que hoy estén prohibidos, probablemente en un futuro se encuentren mejores cosas para ayudar a la gente. Es como que de alguna manera no se sabe ciertamente si el paracetamol en una época estuvo prohibido porque provocaba un mal, que ahora es uno de los más utilizados. Sí. Pero pues obvio, como ahorita se sigue investigando, obviamente va a tener efectos adversos, ¿o me equivoco, Dani? Sí, no, va a tener efectos adversos. Por ejemplo, el efecto adverso más grave de la talidomida es la teratogenicidad. Se han reportado también efectos adversos severos al nacimiento, como el retardo del crecimiento fetal de las extremidades de los brazos, de las piernas, de las manos, de los pies. Esto es a lo que mi compañera se refería de la focomelia. También hay malformaciones gastrointestinales, cardíacas, renales, ausencias de genitales, de pulmón y hasta pérdida parcial o total de la audición y de la vista. Y también la mortalidad prenatal es muy alta, es del 40%. El riesgo mayor es entre los 20 y los 40 días de la gestación. Sí, Y también es otros de... efectos. Ajá, o sea, los efectos siguen siendo lo mismo hoy en día, desde el sí, inicio de la focomelia. O sea, sí, esos no, es lo siguen mismo. ahí. Y también hay otros efectos como la trombosis venosa profunda o la tromboembolia pulmonar. Y esto se aumenta cuando se administra con otros medicamentos. Sí, es como una formación de coágulos. Sí, y es como todo, o sea, es como dijo Jan, no es el protagonista, pero se le está dando una segunda oportunidad, pero también se está viendo con qué medicamentos sí está trabajando bien, con qué medicamentos no tiene reacciones adversas, o que le pongas, no sé, un medicamento y pones talidovida y al juntarlos, los dos se inhiben, entonces no te hace nada en el organismo, o sea, se sigue investigando esa parte. Ujú. Es como que de alguna manera buscaron como que un grupito de amigos para la talidomida que en vez de quitarle la aportaran y tuviera como que de alguna manera
explotara y se diera cuenta que sí funciona y como que de alguna manera le subieron como que la autoestima para darse cuenta de que sí sirve y los otros medicamentos que se están juntando para su uso le están ayudando como que a florecer de alguna manera, que se pueda decir. Como tu ejemplo de High School Musical. We're all in Exacto, this together. exacto, ajá. Y creo que los efectos de la focomel y todo eso, como que empezaron a tener ya más cuidado y creo que ya deben de tener como que, como les mencioné, el simbolito de la embarazada tachada de que las embarazadas no deben de tomar ese medicamento por absolutamente nada del mundo, ni que se les pase ni siquiera por la cabeza en pensar en ella. Y a pesar de eso, o sea, también tenemos que mencionar un poco la ignorancia de la gente, que pues siguen habiendo casos porque la gente ignora estas indicaciones a pesar de que son totalmente explícitas. Es como el uso de cubrebocas en estas épocas. Justo. No, deja nada más desde cubrebocas. En muchas cosas siguen pensando el chisme de la vecina, el Ujú. comentario que hicieron en TikTok ahorita que está en las redes, o sea, todos esos comentarios de una persona que no tiene el conocimiento de verdad, se lo creen. Ajá, como cuando Trump les dijo lo del cloro, es como de, ¿sí sabes lo que es el cloro? Es como de, la vecina le dijo, ¿te sientes con mareo? Ah, pues tómate una talidomida. Es que el hijo de un amigo de mi sobrina lejana se la tomó y se mejoró y su bebé salió bien. Cuando no se ponen como que investigan y observan pues sí, realmente no leen ni este, ay, se me fue la palabra. ¿No investigan? No, Se no se preocupa. informan. Ah, Sí. pues sí, ahora sí que de repente la gente le pone más atención al chisme de hijo de vecino que a lo que dice algún experto, un médico, alguien que realmente sabe del tema, prefieren guiarse por lo que se supone que saben, que dice la gente y que al fulanito de tal le sirvió, aunque ni siquiera es algo certero, ¿no? Entonces, pues, ese es un Sí, problema. y pues esto llega a una histeria colectiva, a fin de Aunque puede ser cuentas. que se hayan investigado, pero no sé si les han pasado que luego las tías mandan cadenas con información falsa. Y es como de tal vez buscaron, pero la información que les salió eran páginas no confiables como tipo Wikipedia, que nada más fue como de, dice que sí me quitan las náuseas y los mareos, pero que mi bebé puede nacer con, no sé, con un dedito más chiquito que otro. Ah, pues no, eso no le va a pasar nada, no le va a afectar en su vida cotidiana, me la puedo tomar. Es como O que se informaron, pero No, de mala manera. y no el sé, clásico a mí no me va a pasar. Ese Ajá. es muy y, común. A mí no me va a pasar. y es que también volvemos a lo mismo, o sea, chequen fechas. O sea, era eh, en esos años era mucho eso, o sea, hoy en día tenemos la ventaja de que hay internet. Es más rápido informarnos, es más rápido de por lo menos descifrar o descartar la información que vemos que es falsa. Antes no, antes era de lo que te decía, por eso esta parte de lo que lo puso el gobierno, ¿no? Porque era lo que te decía el gobierno, las noticias, o sea, eran otros años, eran otras épocas. Y pues afortunadamente esto nos ha ayudado a tener historia, un antecedente y ya tener más cuidado para las siguientes medicamentos, siguientes principios activos, moléculas. Ya no solo quedarnos en las primeras pruebas de, te quitó esto, ok, perfecto, ya, todo bien. Sirve para esto y no te va a pasar nada. No va a ser ni tóxico. Y no, o sea, ir más allá de que, ok, si ahorita me hace esto, después, ¿qué me puede dar? ¿Cáncer? O como muchas cosas de hoy en día, ¿no? Aunque también siento que como ahora y como en esas épocas los científicos eran tratados como locos, como que no les importaba tanto su opinión y decían así como de, me lo dices porque eso tú lo crees, tú te lo imaginaste, pero no, si las noticias o el gobierno o hasta las personas más,
religiosas. Si el padre les decía, no, eso nunca te va a pasar o algo por el estilo, no te voy a creer porque tú estás loco y tú estás mal y no me importa tu opinión. Y ahorita ya está como que las opiniones de las demás no importan tanto, sino como que ya importan más los análisis y la opinión de especialistas y personas que realmente saben del tema y realmente se pusieron a investigar y saben lo que provoca y lo que pasó en esas épocas. Claro, la ignorancia y la desinformación estaban en su super auge y, como mencionas, lo religioso pesaba más, como ya se comentó anteriormente, ¿no? Que si salía un bebé con alguna deformidad, era como que decían, no, pues es castigo divino, es algo que Dios te mandó por ir en contra de él o tal cosa. O sea, las creencias de antes y la desinformación realmente afectaron mucho en su época y afortunadamente pues ya no tiran como locos a los científicos como antes, ¿no? Entonces ya pesa más la palabra de un investigador que de otra persona, en teoría. Sí, exacto. Pues sí, pero de todos modos, la ignorancia y la desinformación nunca van a dejar de existir. Siempre hay que saber dónde investigar y cómo hacerlo. Exacto. Totalmente. Y Sí, creo que los científicos nunca vamos a dejar de ser vistos como locos, pero ahorita ya nuestra, como dice Mitch, nuestra opinión ya tiene muchísimo más peso que la de un padre de una iglesia o que de un presidente o de X o Y persona. pues este es un objetivo del podcast, informar a esa gente que si bien no está en el ambiente o quiere informarse un poco más, pues aquí lo puede encontrar, ¿no? Este fue el caso de la talidovida y pues nos deja una enseñanza, un antecedente de que podemos mejorar con el tiempo y ya no cometer el mismo error. Así es. Y recordar que toda historia es una catástrofe infinita en la cual intentamos salir lo mejor posible. Wow, qué profundo. Así que nos vemos en el próximo episodio.